Seguimos con Código Alfa, con Rafael González, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Código Alfa. Gracias por acompañarnos, gracias a Latinísima por la oportunidad que nos da. Recuerden encontrarnos en todas las aplicaciones móviles, Euforia, Latinísima, nuestra oficial. Así que déjenos sus comentarios, díganos cómo nos podemos ayudar y qué otros temas quisieran que toquemos. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, un médico, hombre de familia y un hombre de fe, que se ha internado en lo que es la fisiatría, medicina física, lo que son los avances modernos, la genética y otros tipos de cosas. Hoy tenemos al doctor José Barreto, medicina física, rehabilitación, manejo del dolor y ortobiológicos. Bienvenido, José. Muchas gracias, Rafa, mucho gusto por estar aquí contigo. Bienvenido, bienvenido. Esta es la casa de todos y aquí hablamos todos. Y hoy queremos hablar y conocer un poco más de tu trayectoria y cómo tú ayudas a las personas cuando tienen problemas físicos. Mira, Rafa, esto ha sido un proceso largo. Cuando yo tenía 15 años estaba jugando béisbol y hice un swing fuerte, me lastimé la espalda baja. Eso me llevó a tomar terapia física y a la edad de 16 años yo tomé la decisión que yo quería ser terapista físico. Desde bien temprana edad estuve expuesto a los ejercicios, al deporte, tuve ese traspié jugando y eso me expuso a este campo que me abrió las puertas a cada vez seguir avanzando en mi campo. Claro. Entiendo que el dolor es algo que motiva a las personas. Algunos los deja estáticos, a otros los hace moverse y buscar una solución. Para ti, ¿cómo tú le explicarías el dolor en forma científica a las personas? Bueno, cuando miramos las cosas del modelo biopsicosocial, que es el modelo que se trata el dolor, es algo que cuando hay dolor, obviamente es como pasar por un desierto. Uno puede pasar por un desierto y cuando sales al otro lado no eres la misma persona, eres diferente, ¿no? En el caso del dolor, hay personas lamentablemente que tienen lo que le llaman en inglés el pain avoidance behavior, que eso es que si me duele moverme aquí, pues no me voy a mover. Entonces ahí es que entramos en estos patrones crónicos de dolor, de desvíos en lo que es el movimiento normal. Pero hay otras personas que sí entonces toman cartas al asunto y entonces quieren aprender más y asumen cambios en su dieta, ejercicio, movimiento, masaje, inyecciones, diferentes modalidades que hay para ayudar al dolor. Así que el dolor es algo que definitivamente es como un desierto, te va a cambiar la vida de una manera u otra. Claro, y bueno, hay diferentes tipos de dolor. Uno puede ser el dolor físico, el dolor espiritual, el dolor emocional, pero siempre hay algún remedio y algo que hacer, ¿verdad? Y esforzarse para que las cosas puedan cambiar. Vamos a hablar del camino personal. ¿Cómo es que llegamos? Ya sabemos que a los 16 años escogiste estudiar terapia física, pero un terapista físico no es lo mismo que un doctor en medicina. ¿Cómo es que se da ese brinco? ¿Qué te motiva? Y danos qué ha pasado contigo luego de esa decisión. Mira, cuando me gradué de terapia física estuve expuesto a diferentes campos dentro de la terapia física. Estuve trabajando con personas mayores, estuve trabajando con atletas también, estuve trabajando con niños. Y a medida que estaba viendo a los pacientes me daba cuenta que aunque sí ya tenía muchos conocimientos, pero había muchas cosas que yo quería hacer por el paciente que no podía. Y ahí fue que entonces tomé la decisión de ir a la escuela de medicina. Una vez en la escuela de medicina, fisiatría siempre fue como yo sabía que un terapista físico trabaja directamente con un fisiatra, pues la fisiatría fue algo que siempre me llamó la atención. Aunque sí hubo dos o tres otras especialidades que cuando hice la rotación dije, bueno, pudiera hacer eso también. Pero me mantuve en ese
camino que ya había comenzado cuando fui a terapia física. No, adelante, discúlpame. Y entonces cuando estudié medicina en Ponce, en Puerto Rico, y luego de eso entonces fui a Dallas a hacer la especialidad en fisiatría en UT Southwestern. Ahí entonces, cuando ahí estaba un paso más cerca de lo que yo quería completar y de las herramientas que yo quería tener para ayudar a los pacientes. Nuevamente, en esos 3 años, aprendí mucho más, pero aún así me di cuenta que había unas áreas que quería seguir mejorando, y eso fue lo que me llevó entonces a hacer la subespecialidad en manejo de dolor intervencional y en medicina regenerativa. Y hay que recordar que la medicina es como la tecnología. Se está actualizando todo el tiempo, cambian nuevos métodos, nuevos mecanismos, nuevos avances, nuevos descubrimientos. Pero lo que está de moda, ¿verdad? Como dirían por ahí, en boga, es la medicina regenerativa, ¿verdad? Y algunos piensan, o tal vez están confundidos, en que esta medicina es algo que es externo, cuando en la mayoría de las veces es algo interno, ¿verdad? Es un mismo cuerpo el que se regenera. Y quisiera que nos dieras unos detallitos, si es posible, de cómo funciona eso. Eso es un excelente punto, Rafa, porque el término que nosotros escuchamos mucho cuando hablamos con los planes médicos, con los pacientes, es que esta medicina regenerativa es algo experimental, pero a mí me gusta decirle a los pacientes y a los ejecutivos con los que yo hablo, digo, no es experimental, es investigacional. Si es que eso se puede ser una palabra, ¿no? En inglés, investigational. La inventamos hoy, no te preocupes. Sí, que el cuerpo lleva miles de años sanando de esta manera. O sea, Dios nos diseñó para que el cuerpo sane de esta manera. Y pues simplemente estamos estudiándolo, obviamente, pues para ver cómo es que los pacientes responden y cuáles son las mejores terapias. En esencia, estamos usando mecanismos que ya el cuerpo tiene para sanar por sí mismo. Estamos aprovechándonos de eso para poner las células donde tienen que ir, donde hay daño. Por ejemplo, cuando uno se está afeitando, ¿verdad? Tú estás afeitando y tienes un cortecito en la piel y tú te pones presión, deja de sangrar y ya en 1 o 2 días eso está sano. Eso sucede porque cuando tú te cortas la piel, si te estás afeitando, la piel recluta un montón de plaquetas, que son las que entonces van y liberan todos los factores de crecimiento. Cuando uno de mis pacientes tiene algún problema en la rodilla o en el hombro o en la espalda, donde sea que haya o degeneración o una lesión deportiva, lo que hacemos entonces es que estamos, en el caso del plan Marie con plaquetas, estamos sacando sangre, poniéndola en una máquina, en una centrífuga, concentrando las plaquetas y aplicándolas en esa área. Y ya las plaquetas, una vez estén en el área, ya ellas saben lo que tienen que hacer. Claro. Mencionaste algo importante al principio, ¿verdad? Que Dios sabe, creó un cuerpo y lo creó de forma perfecta y lo creó para que pudiera regenerarse. Parte del código alfa es también la fe y la espiritualidad. Sin eso no lo llegamos a ningún lado. Antes de comenzar, ¿verdad, José? El doctor Barreto me estaba comentando que había estado en un fasting, un ayuno prolongado. Cuando la primera vez escuché ayuno, ¿verdad? Que la escuché que era de la Biblia, decía, pero ¿por qué alguien nos piden que suframos, ¿verdad? Por tanto tiempo. La realidad es que Dios en su obra maestra nos pide el ayuno, pues, unas cosas emocionales y unas cosas, lo que son la fe. Pero la realidad detrás del ayuno es que va mejorando tu cuerpo, ¿verdad? Lo pone en un estado óptimo, ¿verdad? No siempre es comer, sino es tener un cuerpo que pueda absorber esos nutrientes, y es parte de lo que hace el ayuno. Si nos puedes explicar un poco más. Sé que has hecho varios ayunos y creo que tienes un poco de conocimiento en eso, José. Sí, es muy interesante porque cuando miramos lo que sucede en el cuerpo mientras estamos ayunando, en ese primer día, en esas primeras 24 horas, lo que es la nivel de glucosa empieza a bajar. Ya después de las 12 horas, el cuerpo entonces está usando más grasa como gasolina, como combustible, para que el cuerpo siga funcionando. Ya en el día 2, entonces, el cuerpo comienza un proceso de autofagocitosis,
que básicamente es que las células, los macrófagos, que son como unos Pac-Man que tenemos en el cuerpo, comienzan a comer las células que estén defectuosas, células precancerosas, y en el día 3, 4 ya entonces, en ese segundo día ya la inflamación también comienza a reducir en el cuerpo. Muchos pacientes, muchas personas que tienen dolores notan que ya no les duele tanto el cuerpo. En el día 3, entonces, ese proceso de fagocitosis aumenta aún más y hay una regeneración de las células madres también que tenemos en el cuerpo. Porque el cuerpo tiene células madres. Lo que sucede es que muchas veces nuestro estilo de vida se mete en el medio y evita que esas células estén activas como deben ser. Okay. Cuando te refieres a nuestro estilo de vida, ¿qué cosas o malos hábitos lleva a cabo el ser humano que se interponen en esa fase de células madres y de la labor que tienen dentro del cuerpo humano? Básicamente los 4 pilares fundamentales de la salud, que estamos hablando de estrés. Hay un estrés crónico, ¿no? Estamos siempre de una cosa para la otra, sea el tráfico, sea el teléfono con notificaciones constantes, cosas que son necesarias pero no urgentes. El estrés es uno de ellos. Otra cosa es la nutrición. Estamos comiendo demasiadas comidas procesadas, mucho azúcar y todas esas cosas, entonces evitan que el cuerpo se manifieste de la forma que Dios lo creó para que sí se pueda manifestar. Otra es el ejercicio, hay falta de movimiento y de actividad, eso es un estímulo, falta de movimiento. Y el sueño. Muchas personas duermen muy poco, no tienen una buena higiene del sueño y pues todo eso impide la función adecuada de las células madre. Doctor, yo le pregunto, ¿usted tiene algún lugar donde las personas puedan comunicarse, algún podcast, algún tipo de enlaces, social media, plataformas donde las personas puedan hacerle preguntas? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que puede encontrarse como Regenomics, pero también está como José Barreto MD. Hay un canal de YouTube que he hecho varios videos y ahí es donde usualmente las personas me pueden hacer comentarios y preguntas. Perfecto, excelente. Vamos a... Me quedé con la comida procesada, ¿verdad? Y es que las personas, ¿verdad? El estrés lo entendemos. Vivimos en un mundo de estrés, lo que muchas veces puede terminar provocando una falta de sueño excesiva. Los problemas en la cabeza no te dejan dormir, cualquier tipo de cosa. Pero en cuanto a la comida, ¿verdad? El ejercicio, pues, desde una caminata, entiendo yo, hasta un buen ejercicio en el gimnasio, lo que llamaban los aeróbicos o cualquier cosa así. Pero comida procesada, ¿verdad? Lo sé, el otro día vi un anuncio de Puerto Rico, de hace mucho tiempo, que hablaban de un aceite muy conocido y tenía un aceite vegetal. Y para completar y para colmo, tenía el signo de corazón saludable. Hice un comentario en las redes sociales donde vi el post y alguien me contactó diciendo, aún lo siguen haciendo cuando sabemos que están malos. Y entonces, procesados, ¿qué las personas debemos entender y evitar por procesados? Un buen principio cuando se va a ir cuando uno va de compras, por ejemplo, si va al supermercado, mirar los ingredientes atrás y si hay un ingrediente que tú no puedas leer porque es un nombre bien largo, bien complicado, pues eso tiene algo químico, algo que está preservando ese alimento y ya eso es un alimento procesado. Si compramos una bolsa de papas, debe decir contiene papas. Exacto. Nada más. Sí, mientras menos ingredientes mejor. Un buen principio es, si quisiéramos simplificar esto, obviamente estamos viviendo un estilo de vida moderno, no es que vivimos en una finca como los tiempos de antes, pero un buen principio fuera, come algo que sale de un árbol, ¿no? Si es algo que está en envase, un paquete, no. Pero sabemos que trabajo, familia, viajes, ¿no? Cuando uno está de viaje, pues
muchas veces tenemos que acudir a comidas que ya están preparadas, pero en ese caso nuestra herramienta es mirar los ingredientes en la plata. Y si es algo que usted no lo puede pronunciar bien, eso es algo, es un preservativo, algo que le puede hacer daño. Claro, claro. Bueno, hablemos un poco más de lo que es la ortobiología, la medicina regenerativa. Hablamos de las células madres, pero hay unas cosas unas técnicas médicas, ¿verdad? Si se puede decir así, que se llevan a cabo para tal vez maximizar estos efectos. ¿Cuáles son? Una de las cosas uno de los buenos principios que son muy importantes en la ortobiología, ¿verdad? Que es la aplicación de la medicina regenerativa. Las tres técnicas comunes en esto es la proloterapia, que está desde los 1940, 1950. Luego de eso, en los 90, se comenzó a experimentar o a trabajar con las plaquetas, con lo que es el PRP. Uh-huh. Y ya luego, en los últimos 20 años, pues se ha hecho más las células madres que se pueden obtener de la grasa, de la médula ósea. Y en mi experiencia, el problema es que muchas veces, por ejemplo, tú vienes con un problema con un dolor de rodilla, uh-huh, y pues te hacen una inyección en la rodilla, te baja inflamación, te va a ayudar, y eso es importante, pero muchas veces se ignora el modelo de biotensegridad, que es básicamente que la rodilla no es solamente menisco, no es solamente cartílago, sino que hay unos ligamentos que están estabilizando esa rodilla. Y entonces el tratamiento más completo es, si hay un problema con los ligamentos, con los tendones en el área, tratar toda la rodilla como una unidad y no simplemente aislar un área. Okay. Y eso en mi experiencia da mejores resultados. Bueno, podríamos decir que el cuerpo tiene una inteligencia propia. Nosotros deberíamos aprender un poco más de él mismo y de cómo él funciona para tratar de ayudarlo, ¿correcto? Es correcto. Y una parte muy importante con esa pregunta que tú hiciste es que no ignorar la rodilla, pero tampoco ignorar el cuerpo. Por ejemplo, si tú eres un fumador y estás con mucho estrés y vienes a mi oficina esa semana para yo hacerte PRP o algún tratamiento, pero si tú me dices que estás con mucho estrés, que no estás durmiendo, que estás fumando, que estás tomando mucho alcohol, pues esas células que yo voy a obtener de tu cuerpo no van a tener la mejor calidad para que cuando las inyecte en esa área que te duelen respondan bien. So, en ese caso es importante tratar el terreno, ¿no? Estamos obteniendo esas células del terreno que es tu cuerpo. Pues hay que asegurarnos que ese cuerpo esté en óptimas condiciones, bien dormido, menos estrés, para que esas células entonces puedan estar en un mejor estado. Okay. Nos comentó sobre la proloterapia, el PRP y las células madres, ¿correcto? Todas estas llevan a lo que tal vez sea una búsqueda no solamente de un mejor cuerpo, una mejor función motora del cuerpo, sino también a la epigenética. ¿O serían cosas distintas? Bueno, la epigenética está encima es algo que va un poquito más profundo y más por encima, si lo puedo explicar de esa manera. Adelante. Es algo que controla todo el cuerpo, ¿verdad? Nosotros nacemos con una receta, que es el DNA. Uh-huh. Ese DNA está en cada célula de tu cuerpo y es el mismo que tú tienes desde que estabas en la barriga de tu mamá, en el feto, ¿no? Lo que sucede es que esa receta para cada célula, por ejemplo, tú tienes las células del ojo, que funcionan diferente a las células de la piel. Correcto. Porque aunque ese código genético está ahí completo, cada célula lee cuál es la parte que le corresponde. Por ejemplo, eso es como tener un equipo de trabajo y dices, bueno, tú eres el chef, tú vas a cocinar, tú eres el que lava los platos, tú eres el mesero. Pues el cuerpo tiene esas instrucciones para cada célula. Y un equipo para cada cosa. Exacto. Ahora, mientras vamos creciendo, es como tener como los focos de tu carro, que con el tiempo, con los años, se va poniendo más opaco y esa luz quizás no se ve tan bien. Con el tiempo, con los años, con el estilo de vida, con diferentes cosas, van, si lo puedo poner de alguna manera, manchando ese DNA. Y entonces
lo que es la epigenética, que son unas áreas que están encima del gen, que son las que permiten que el cuerpo lea o no ese código, se va afectando. Por eso quizás cuando tenías 20 años podías correr, jugar baloncesto, irte a nadar y después al día siguiente estabas como si nada. Pero ya una vez uno entra a los 35 o más, pues ya uno ve que eso no es tan fácil, y es porque esa epigenética cambió y entonces afecta la manifestación de ese código genético. Claro, lo que yo le llamo los días de gloria. Sí. Sí. Bueno, tenemos esa epigenética. Sé que la mejor forma sería poder saber cómo es nuestro DNA o ADN. ¿Hay una forma de saber cuál es la mejor forma o lo mejor que le puedo dar a mi cuerpo y a mi ADN? Sí, ya hay unas pruebas epigenéticas, ¿verdad? Que se toman con unas cuantas gotas de sangre que se toman. Y entonces esa prueba, cada uno de nosotros tiene diferentes genotipos, vamos a llamarle, ¿no? Son diferentes combinaciones de esas 4 letras que son las que convienen todo nuestro gen, nuestro DNA. Y entonces cada uno de nosotros tiene unas predisposiciones para tolerar mejor o peor tal tipo de comida, por ejemplo, en cuanto al café, ¿no? Sabemos que el café está 6 horas en el sistema, y usualmente no se recomienda que alguien tome café tarde, en la tarde o en la noche, para que no te afecte el sueño. Ahora, hay personas que son metabolizadores rápidos del café. Esas pruebas ayudan para ver cuáles son esas diferencias, para entonces poder ajustarse a eso y tener un estilo de vida que sea más a tono con tu epigenética, para que tú manifiestes tu mejor versión. Entiendo que estos mecanismos, ¿verdad? Tienen como fin último la longevidad del ser humano, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad? Por longevidad, no solamente son los años que puedas durar, sino la mejor calidad de vida que puedas tener en esos años ¿correcto? Correcto, sí. Sí, está lo que llamamos el lifespan, ¿verdad? Que es cuántos años tú vives, pero está el health span. Cuántos años de los que tú vives puedes vivirlo lo más saludable posible. Correcto. ¿Cuál sería la mejor combinación de destrezas o de técnicas, ¿verdad? Para uno poder alcanzar ese óptimo, ¿verdad? En cuanto a una vida prolongada y a una vida saludable. Yo te diría que usar lo mejor de todo el mundo. Ahora mismo sabes que se usa mucho el término de AI, por inteligencia artificial, artificial intelligence, pero yo pienso que debemos usar los dos AI. Está Ancient Intelligence, que es cómo nuestros antepasados vivían, cómo nuestros abuelos, tatarabuelos vivían, que era un estilo de vida más simple, no olvidándonos de las cosas básicas como dormir bien, tener buena relación con nuestra familia, nuestros vecinos, comer lo más saludable posible, ¿verdad? Que son cosas ancient. Antes era que no tenían opción, ¿verdad? Porque no había un supermercado ni neveras para tú abrirla a la medianoche si estás desvelado y comer lo que tú quisieras, pero ellos comían cuando el sol caía en la tarde, ya era hora de dormir. Cuando el sol salía por la mañana era hora de despertarse. So AI, de Ancient Intelligence, es bien importante. Ahora, en el caso de la inteligencia artificial, también es muy importante, porque nos va a dar más herramientas, más conocimiento. Vamos a poder hacer unos estudios en mucho menos tiempo. Para darte una idea, este año, perdón, en el 2026, ahora, en 4 o 5 meses, se va a comenzar un estudio para limpiar tu epigenética. O sea, estamos hablando que básicamente para rejuvenecerte. Ya son estudios que se han hecho en animales. Se va a comenzar un estudio por el doctor David Sinclair, y se espera que ya en 8 o 10 años eso puede ser un producto que esté en el mercado. O sea, la posibilidad de que tú digas, bueno, pues en 10 años yo tengo 55 años, por decir un ejemplo, y que tú tengas la opción de tomar una pastilla para revertir tu edad quizá a 10 años atrás, 15 años atrás,
O sea, son cosas que suenan como ciencia ficción, pero es posible que venga en la próxima década. La ciencia ficción yo creo que ha sido el mecanismo en que los seres humanos han utilizado para hacer mejoras, ya sean técnicas, científicas, médicas, porque imaginar es el primer paso para poder crear, ¿verdad? Yendo un poquito más atrás de lo que dijiste, a veces buscamos opciones nuevas cuando ya tal vez tenemos la mejor opción, que era como la parte de cómo vivíamos nuestros abuelos, ¿verdad? Y nuestros antepasados. Quiero algo nuevo, un supermercado, una nueva opción en la vida, ¿verdad? Enamorarme de algo diferente. Sin embargo, ya tienes algo que te resulta, que te nutre, y no siempre una nueva opción va a ser lo mejor para ti. El AI, pues, es un mecanismo en que nos ayuda a pensar diferente y tal vez los adelantos que nos trae están basados en cuántos cálculos pueden hacer por segundo versus cuántos cálculos podemos hacer nosotros con una computadora o manualmente. Así que no siempre lo nuevo es lo mejor, pero siempre van a venir cosas nuevas, ¿verdad? Y hay que discernir cuál de estas es la mejor. Me sorprende mucho la parte de la nueva técnica, ¿cómo se llama? Una limpieza epigenética. Sí, se pudiera decir, es una terapia epigenética que básicamente va a estar limpiando, como tú limpiar un cristal que está opaco, tú no puedes ver bien lo que está al otro lado. Pues eso lo que va a hacer es que va a limpiar todo eso que se ha ido acumulando con los años, para que el cuerpo entonces pueda leer el DNA y pueda ejecutar las cosas. Hay varios animales que sabemos, por ejemplo, tú tienes muchos animales que pierden una extremidad o el rabo y lo regeneran. El cuerpo tiene mecanismos para hacerlo, lo que pasa es que no hemos descifrado cómo. Exacto, cómo despertar esos mecanismos. Bueno, José, creo que tenemos definitivamente que tener otro episodio, tal vez el Part 2 o el 2.0. Se nos ha acabado el tiempo, siempre se nos va muy rápido. Te quiero agradecer primero pues por la persona que eres, por el profesional que te has decidido hacer, por la ayuda que brindas y por la oportunidad de haberte tenido aquí en Código Alfa. Muchas gracias, Rafa, por la invitación y mucho éxito a ti y a todos los que están contigo. Muchas gracias. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Este ha sido Rafa en Código Alfa.